papás y mamás de Padres Asertivos. Estoy muy contenta de estar aquí transmitiendo un programa más a través de María Visión. De verdad, para mí es un placer poder tener este espacio donde puedo conectar con ustedes. Yo sé que atrás de estas cámaras hay muchos papás y muchas mamás que necesitan este espacio para poder informarse, para poder prepararse y ocuparse, más que preocuparse, por todo el tema de educación y formación de sus hijos. Bueno, pues para mí es hoy un programa muy especial, de verdad, porque tengo a un súper invitado que quiero presentarles. Está aquí con nosotros, acompañándonos en el estudio, Nicolás Merizaldi. Muchísimas gracias, Nicolás, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y quiero decirles que, bueno, Nicolás es un psicoterapeuta, está especializado en el tema de adicciones. Y lo más importante que podemos recalcar es que es un adicto en recuperación. Ese es el tema fundamental por lo cual hoy está acompañándonos, para poder compartir con ustedes, papás, la experiencia de vida que ha tenido y cómo lo ha llevado a ser lo que es hoy. Esto es, bueno, de verdad, lo más importante que vamos a estar trabajando en todo el programa. Bienvenido. Marijela, gracias por la invitación. Espero que toda la información que vamos a darles hoy a los padres les sea útil para poder prevenir, identificar y afrontar los temas de adicciones. Estoy segurísima que así va a ser, así que mamá, papá, donde se encuentren, por favor tomen nota de esta información. Muchas veces estamos ahí nada más escuchando. Si puedes ir por un cuaderno, siempre el escribir algunos detalles, alguna información, te va a ayudar mucho más a retenerlo y para que después sea información que tú puedas compartir con tus hijos, ¿no? Que es toda esta información que tú hoy nos vas a dar. Sí, porque además el 85% de la prevención se hace a través de los padres de familia. O sea, los que necesitan tener más información son los padres de familia, porque a su vez ellos son los que van a transmitirle a sus hijos. Así es, o sea que de verdad es muy importante que hoy estén bien preparados, listos, que les avisen a todas las personas que conocen hoy a través de las redes sociales. Es bueno, ¿no? Uno con el teléfono se conecta con todo el mundo, empiezan a escribir en todos lados, que está con nosotros en el estudio Nicolás Merizaldi, que nos va a estar hablando de todo lo que es los temas de adicciones. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero, platícanos, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo llega un joven a consumir droga o alcohol? ¿En dónde empieza? Y bueno, parte de tu testimonio nos puede ayudar un poco a darnos idea. ¿En dónde inicia este tipo de...? Es una excelente pregunta. Mira, yo creo que todos iniciamos de la misma manera, por curiosidad. Y la curiosidad respondiendo a alguna necesidad consciente o inconsciente. En mi caso personal era una necesidad relacionada a inseguridades que yo tenía desde muy joven. Un pelado que tenía un deseo enorme de relacionarse de una manera adecuada con las niñas y con los jóvenes de mi misma edad, pero yo no tenía la seguridad en mí mismo para hacerlo. Y algún día encontré un puente imaginario entre mi realidad insegura y mi sueño de seguridad a través de una copa licor. Ensayé esa copa licor y en cuestiones de instantes estaba relacionándome de la manera que yo quería con la gente. Entonces, inconscientemente encontré un vehículo que me llevó a hacer lo que yo quería hacer sin mayor esfuerzo, a través de un vaso de licor. O sea que estamos hablando que uno de los principales motivos es todo el tema de autoestima, Sí. ¿no? El sentir que de esto, a través de este tipo de conductas, comportamientos que uno tiene, va a ser más aceptado, va a ser más visto, vas a lograr conseguir cosas que tal vez no te atreves a hacer y que necesitas como desde un punto de vista ese motivador que uno cree que necesita. Además porque hay una presión de grupo muy grande. La gran mayoría de los jóvenes hoy, desafortunadamente, hacen uso de diferentes sustancias, especialmente el tema del licor en los países latinoamericanos. Entonces, es aceptado socialmente, es aceptado familiarmente y hay una presión de parte de los jóvenes en hacerlo. Yo me he encontrado a través de los años inclusive muchachos que no han querido ensayar nunca licor, pero por la presión del grupo lo han terminado haciendo. Eso realmente es impresionante, ¿no? Cómo tú puedes estar como papá formando y educando a tu hijo y siempre está el temor de que, bueno,
una cosa es lo que yo le doy en casa, los valores, pero ¿qué va a hacer cuando el niño esté afuera? Pero lo que yo sí creo es que mientras más amor, más seguridad, más podamos enfocarnos a resaltar las cualidades de nuestros hijos, pues va a ser más difícil que ellos puedan caer en tentaciones externas. No es Sí, que no lo caigan, estoy porque de acuerdo todo contigo. mundo acabamos siempre de una u otra forma, en alguna etapa de nuestra vida, haciendo algo porque el de al lado nos está invitando a hacerlo. De acuerdo. La presión externa es importante, la presión social, los medios, todo esto presiona. Pero si hay una estructura de principios y de valores muy sólida en los hogares, no puedo decir que esté salvado el muchacho, pero está casi que salvado. Porque si desde muy pequeño en la casa tienen buen ejemplo, tienen amor responsable, tienen principios, tienen valores, tienen a Dios, tienen la parte espiritual en sus hogares, se les inculca el temer decir que sí a la curiosidad de las sustancias, el riesgo es mínimo. Sí, además, esta parte que tú estás mencionando, ¿no? Como papás, cuando estamos todo el tiempo con nuestros hijos, es muy fácil a veces decir, no, es que no es mi hijo, es que son sus amigos. Es que no fue él el que decidió, lo impulsaron, lo impulsaron, lo empujaron. Yo tengo un recuerdo de mi papá y de mi mamá culpando a mis amigos en la juventud de que eran malas influencias para mí. Y lo que no sabían el que era que la mala influencia era yo. No, para ellos su hijo era una víctima de la situación y yo no era no solamente víctima, también era el victimario, ¿no? Claro, y parte de tu testimonio, bueno, ¿cómo vivías tú en tu casa? Si nos quieres compartir, ¿qué sentías, qué carencia, qué necesidad no estabas tú teniendo nutrida Sí, que nosotros te impulsó a mi hermano y a mí ser nos más vulnerable? educaron, a mi hermano y a mí nos educaron con muchos lujos desde el punto de vista material. Em, yo creo que faltó una estructura familiar sólida y estuvo carente el tema de principios y valores, especialmente espirituales desde pequeños. Cuando yo tenía tal vez unos 13 o 14 años conocí el alcohol y tal vez un par de años después conocí la droga. Y conocí todo tipo de drogas, pero principalmente mi gusto fue por el alcohol y por la cocaína. Y consumí 10 años. Al principio de una manera, llamémosla recreacional, sin mayores problemas, pero en la medida que pasó el tiempo los problemas se acrecentaron hasta unos puntos que ni te cuento porque me da vergüenza, pero llegué a unos puntos realmente deplorables debido a mi comportamiento obsesivo por la enfermedad. Expulsado a mi casa, expulsado a los colegios, con pérdida de amigos, con pérdida de relaciones sentimentales, de dinero, de oportunidades, todo tipo de pérdidas, pero seguía consumiendo. Cuando yo pude dejar de consumir alcohol y drogas, no quise porque no era consciente que tenía un problema. Después tuve conciencia que tenía un problema y quise dejar de consumir y ya no pude. Y entonces cuando te vuelves impotente ante tu enfermedad, la enfermedad crece y progresa negativamente en el tiempo. Tuve que llegar a tocar unos fondos muy dolorosos para poder llegar a aceptar la ayuda que mi familia tenía organizada para mí. Bueno, pues como tú nos estás diciendo, nada más a ver, recuérdanos, tú empiezas todo el tema del alcohol a los 13 años. A los 13 años es la primera vez que tomo alcohol y a los 14 años consumo cocaína. Esto te pregunto porque es algo como que los papás siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué edad es la ideal para que mi hijo lo pruebe, aunque sea conmigo, pero bueno, que tenga la experiencia? Pero de esto vamos a hablar. Tenemos que ir a una pausa. Este programa no nos va a dar el tiempo suficiente. Yo creo que vamos a tener que volverte a invitar porque esto da para mucho. Vamos a abarcar lo más que podamos de todos los temas que tenemos, pero al regresar vamos a hablar un poco de cómo poder ayudar a los padres con todas estas dudas que tienen sobre este tema. Así que no se vayan, regresamos muy rápido para seguir con Nicolás Merizalde hablando de todos estos temas de tu interés. Somebody cares for you. Let me show you how His love will open up your heart. Oh, 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 oh.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con Nicolás Merizalde. Estamos hablando del tema de adicciones, cómo identificarlas, cómo prevenirlas, cómo poder apoyarte a ti, mamá, y a ti, papá, para que puedas ser ese guía que tu hijo necesita en estos momentos, ya sea que esté atravesando por esta situación o simplemente para que tú estés realmente muy bien informado y puedas acompañarlo en todo lo que va a ser su preadolescencia, adolescencia, cuando sea un adulto joven, ¿no? Todo este tipo de información. Nos quedamos antes de irnos a la pausa, en esta pregunta que nos hacen muchas veces los papás. ¿A qué edad se recomienda que tu hijo pueda tener como su primer contacto? Las mamás siempre estamos angustiadas con el tema de, bueno, prefiero que sea conmigo, prefiero que sea en mi casa, si van a venir a la fiesta, por lo menos yo ya le dije a mi hijo lo del alcohol, para que sepa que sabe, tú en tu experiencia. Lo que están esperando, pero te voy a explicar a dónde quiero llegar. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la droga más potente, más nociva, que más acaba hogares, que más es difícil de recuperar? El alcohol. Lo que pasa es que tiene un componente de legalidad, ¿correcto? Entonces, las familias, y vuelvo y digo, especialmente las latinoamericanas, tenemos un concepto de que está bien que nuestros hijos beban. Y entonces esa pregunta que te hacen con respecto a qué edad, y está bien que en mi hogar yo se lo dé porque es la primera vez. Yo le hago una pregunta a los padres de familia. ¿Ustedes le darían cocaína o heroína a su hijo de 15 o 16 años? Creo que la respuesta del 100% sería no. ¿Es igual de grave darles una copa a los 16 o 17 años a los hijos? Todavía no es el momento para que ellos tomen esa primera copa, porque hay una ley en Estados Unidos de 21 años, en Colombia, por ejemplo, de 18, no sé en México cuál es la reglamentación, de que los menores de 18 años en Colombia, por ejemplo, no pueden beber. Sí, no es porque los juristas no tengan nada que hacer y se han inventado una ley, es porque el cerebro del muchacho no se ha terminado de desarrollar. Entonces, un pelado de 13, 14, 15 o 16 años, su organismo no está preparado todavía para ingerir una copa de licor, mucho menos un cigarrillo de marihuana o una dosis de cocaína o una pepa de éxtasis o cualquier sustancia de las que hoy están de moda. Entre más tarde pueda llegar esa primera dosis, hablando de alcohol, por ejemplo, una cerveza, entre más tarde, menos riesgo hay. Te voy a dar un dato estadístico. Yo he atendido en 20 o 21 años que llevo trabajando con adictos, algo más de 5,000 casos. El 98% de los pacientes que yo he atendido ha tomado la primera dosis entre los 13 y los 18 años. ¿Qué significa eso? Sí, que... Adictos viejos, hay muy pocos. Ese personaje que dice, la primera vez que yo empecé a consumir marihuana o cocaína o heroína tenía 35 años, casi no existe. El riesgo enorme está entre los 13 y los 18. Y lo más importante aquí es que tú estás diciendo, pudo haber sido que su primera vez fue a los 13 años. Correcto. ¿Con dónde? En mi casa, con mi papá, que dijo, bueno, yo voy a ser el primero que te voy a dar a probar para que sepas lo que es un vino. Mi primera dosis de licor fue en la casa de mi mejor amigo, él cumpliendo 13 años, su mamá invitando una cantidad de niños a una fiesta y pasaron unos vodkas con jugo de naranja y nos dieron un vasito de vodka con jugo de naranja cada uno. Yo había tomado aguardiente a los 8 años. Porque mi abuelo materno tomaba unas copas así grandes y dejaba unos cunchitos. Y yo me los tomaba y todos los adultos aplaudían. Sí, sí. O sea, no había una censura con respecto a eso porque es perfectamente normal que suceda. Pero ¿qué tan normal es que yo le estoy permitiendo una dosis a un niño de 8 o de 10 o de 15 años que lo puede llevar a desarrollar un problema de adicción? Te voy a dar otro dato estadístico. De cada 10 adictos que hay en el mundo, uno pide ayuda. De cada 10 que piden ayuda, 4 se recuperan. ¿Qué significa eso? El 96% de los adictos nunca se van a recuperar. Entonces, si yo sé que yo le estoy dando un 32% de riesgo a mi hijo de 15 años al darle la posibilidad de tomarse una cerveza, y sé que el 96% de los que desarrollan un problema de adicción nunca se van a recuperar, ¿qué tan cómplice estoy siendo yo como padre de familia de permitirle al de 15 o 16 años que tome la primera copa en la casa? La respuesta es no se la den. No se la den. Están escuchando, papás, mamás, esta es la pregunta más frecuente que me hacen con el tema de adicciones. Y además no es un tema nada más emocional.
O sea, de que no esté listo, de que no esté maduro, porque no es nada más porque no esté maduro el niño para ya poder estar consumiendo. Es también ya un tema neurológico, claro. ¿no? Del cerebro y del daño que les estamos haciendo, en lugar de que creemos que los estamos anticipando y ayudando para que sepan de qué es, de lo que se trata. Además, hay unas edades para todo. ¿Por qué a los 13 o 14 años hay que correr a tomarse la primera dosis? ¿Quién dijo que ese es el momento? Ese no es el momento. Sabes que yo escucho por ahí de repente que en algunos lugares, no, pues es que va a ser la fiesta, no, pero es que están preguntando, estás hablando de niños de 15 años, 16, no, pues es que preguntan y si no les das un poquito de alcohol, algo, una cerveza, ofrece algo, porque si no, entonces nadie quiere ir a la fiesta. Entonces la presión, ¿no? De los Y la jóvenes. presión termina haciéndole los adultos. Porque es que el adulto es el que te llama a ti a decirte que tú en la fiesta de tu hijo que tiene 14 y 15 años tienes que ofrecer algo. Entonces el adulto te está diciendo que sus hijos no irían a una fiesta en tu casa si en tu casa no les das cerveza. O sea, ni siquiera es la presión del muchacho, termina siendo la presión de los adultos. No, y bueno, se va haciendo de tal forma que todos los jóvenes empiezan a estar ya sumergidos en esto. De acuerdo. Y que si no hay... a ver, hay otro tema que quería comentar contigo. Ahorita está muy de moda, ¿no? Una cosita que le llaman el Juul, los vaporizadores. El vapor, sí. En lugar de son el sustituto del cigarrillo electrónico. Ajá, Sí. exactamente. Sí. Son cigarros inteligentes, Sí. les llaman. Obviamente para la gente que es adicta al cigarro, bueno, empiezan a bajar, ¿no? Las dosis y todo. Pero ahora hay esto que es de muchos sabores y parece como un USB. Y entonces los niños lo traen y creen que es vapor, ¿no? Creen que... Entonces, cuando de repente se está destapando que no 1, 2, 3, 4, que en la escuela están llamando a los papás porque lo están haciendo en los baños del colegio, en el camión del colegio, se esconden, ¿no? Además hay muchos retos porque está todo el tema de las redes sociales. Entonces que salgan fumando, como que mientras más cool aparezcas haciendo esas cosas, pues mejor te vas a ver. Hay que hacerse una pregunta que es mucho más profunda que el tema del vapor. No porque no sea trascendental el tema de estos cigarrillos electrónicos o estos vaporizadores. Sí. Hoy son sí es estos, trascendental, claro. Pero ¿dónde está realmente el problema? Es lo que tenemos que cuestionarnos. El vapor, igual que el cacho de marihuana o la dosis de alcohol o la dosis de cocaína, son simple y llanamente las evidencias que nos tienen que mostrar que hay algo que no está funcionando bien en nuestros hijos. El problema no es la marihuana, el problema no es el whisky, el problema no es la heroína, el problema no es el vapor, el problema es el por qué se está haciendo. ¿Qué está pasando en mi hijo de 15 años que para él sea tan importante estar defendiendo el vapor o la marihuana o el alcohol? ¿Qué está sucediendo en el alma a ese muchacho que está buscando inconscientemente este vehículo de escape? El vehículo de escape per se es simple y llanamente un vehículo. Lo que tenemos que preguntar es de qué se está escapando. Yo creo que es muy gráfico, se puede ver como la punta del iceberg, ¿no? Sí. Esto es lo que uno ve por afuera, pero si uno va a la causa raíz, realmente Sí. puede encontrar que todos estos temas, como empezamos hablando de eso, tienen un fondo de falta de autoestima, de falta de pertenencia, de significancia en sus casas. Marígela, yo consumía cocaína 3 o 4 veces a la semana. Los últimos 7, 8 meses de consumo, consumí casi que todos los días. Tengo 4 platinas en el tabique de reconstrucción del tabique por todos los huecos que me dejó la cocaína. Y mi problema no era la cocaína. No era la cocaína, era el por qué lo hacía. El vacío. Las inseguridades, los miedos, los traumas, los principios, los valores, los sueños, la dificultad en las relaciones, la dificultad en el comportamiento. Todo eso es lo que mi alma peleaba. Y como yo no era consciente de todo eso, encontré un vehículo para escaparme de ese sentir, que se llamó cocaína, pero se ha podido llamar fútbol, se ha podido llamar comida, se ha podido llamar como quieras. En mi caso personal, se llamó cocaína. Tú no te alcanzas a imaginar los adictos que yo veo a los Xbox, al celular, a temas sexuales, a los casinos.
hay una cantidad de maneras de escaparse de la realidad. No son solamente alcohol o drogas las formas para escaparse de la realidad. Cualquier cosa que te aleje a ti de lo que está pasando por dentro genera adicción. Es que es justo el tema de poder conectarte contigo mismo, Sí, de así poder es. ser consciente de quién eres. Y sí, estoy totalmente convencida de que mucho de esto tiene que ver también con tu parte espiritual, ¿no? Con que puedas tener esta forma como de escucharte, de conectarte con Dios, con la Virgen, con, ¿no? Sí. Cada quien tiene un santo a quien venere, pero este poder tener esta relación tan íntima que te pueda ayudar a descubrir quién eres y te des, que eso sea como tu motor, tu Necesitamos fuerza. más espiritualidad en los hogares desde chiquitos, que metamos a Dios desde que nuestros hijos nacen en nuestros hogares, ¿sí? Y lo otro que es importantísimo, que se pierde mucho, es que los padres tenemos que ser conscientes que somos padres y no amigos. Yo dicto una conferencia en donde padres e hijos en la misma conferencia. Y en un momento hago un ejercicio con los jóvenes y les pregunto a todos los jóvenes, ¿cómo se llama tu mejor amigo? Y voy uno por uno y cojo 10 o 12 jóvenes. Y cada uno da el nombre de su mejor amigo o de su mejor amiga. Ninguno dice Menciona. papá o mamá. Ninguno dice papá o mamá. Y los papás y las Pero mamás los papás están estamos por todos ahí. atrás diciendo, Ajá. yo sí quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Nuestra relación con nuestros hijos tiene que ser de padres a hijos. Y los padres tenemos que tomar decisiones que no son agradables para nuestros hijos. Y si mi hija y mi hijo en este momento en Colombia están refiriéndose a mí y dicen mi papá es un bacán, mi papá es una maravilla, yo estoy haciendo algo mal. Totalmente. Si ellos están diciendo mi papá no me deja, mi papá está encima, mi papá es estricto, mi papá, estoy haciendo bien mi tarea. Estoy haciendo bien mi tarea. Después cuando tengan 18 o 20 años nos volvemos amigos. Ahorita seamos papás. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con este tema para entrar a fondo en la relación padre-hijo, que bueno, a mí me encanta este tema. Ahorita regresamos. Want to change the world, to believe in you, to follow your word, to say I do. But we need some help. We need to try to drive in Him, to follow the light. I do. Estamos aquí de regreso con Nicolás Merizalde y no me quiero perder ni un minuto para seguir hablando, porque antes de irnos a la pausa estábamos hablando de dos cosas que quiero retomar antes de hablar de las formas de identificar y prevenir. Te digo que hay mucho de qué hablar hoy, pero
A ver, uno es que hablábamos de cómo sustituimos las adicciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos genera? Más bien a ser adictos a algo, encontrar la causa raíz. Pero me gustó mucho que no solamente hablaste de lo que es alcohol o drogas. O sea, estamos en un mundo donde estamos siendo adictos cada vez a más cosas. Como que en nuestra época, y somos bien jóvenes los dos, como nos pueden ver, ¿De acuerdo? estábamos acostumbrados a nada más hablar de alcohol y droga. Sí. Y hoy te acabas de tocar un tema clave que es todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí. Adictos al celular al 3000%, a los juegos, y hay gente en casinos, al Sí. juego de otro tipo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos hablando como encontrar la causa raíz, ya sea cigarro, droga, el celular, etcétera, qué es lo que eso nos está generando para enfocarnos ahí. Y por otro lado, Perdóname, la palabra adicción ajá, es un paraguas muy grande que abarca todo esto, porque es que la adicción al final del día es una enfermedad del alma, no es una enfermedad del consumo, se manifiesta a través del consumo, pero es una enfermedad del alma. Entonces, hace sustitución sencilla. Entonces, hoy soy adicto al alcohol, dejo de consumir alcohol y me vuelvo adicto a las pastillas. Y dejo de consumir pastillas y me vuelvo adicto al vapor. Y después me meto en desórdenes alimenticios, en bulimia, anorexia. Y estoy rotando por una cantidad de vehículos de escape diciendo que en teoría estoy mejor porque dejé de beber o dejé de consumir cocaína. La realidad, ¿cuál es? Si yo no ataco la raíz del problema, la causa del problema que está en el alma, voy a seguir saltando de una adicción a otra. totalmente. Y por otro lado, hablabas de la relación padres e hijos, que Sí. no somos sus amigos. Pero mira, es que muchas veces se malinterpreta. Yo trabajo mucho con papás Sí. y con los hijos. Yo ofrezco unos talleres para crear vínculos fuertes, mamá e hijo, o papá e hijo, uno a uno, que yo creo mucho en el trabajo uno a uno, Sí. ¿no? Me encanta la familia, Sí. muy lindo, pero al final el dedicarle a cada hijo su tiempo, su espacio, como que los nutres Sí. realmente. Y esa línea tan delgada entre darles amor, cariño, decirte aquí estoy para ti, te estoy viendo, no significa que seas su amigo. De acuerdo. Y lo que me decías de si tú, tu hijo está diciendo, mi papá es el más a todo dar del mundo, yo creo que hoy no hay ningún niño entre estas edades que pueda expresarse así, al menos de que le esté dando juego a todas sus cosas. Todos nuestros hijos tienen algo como de qué quejarse o que no les gusta o que les incomoda, qué permiso no le estamos dando, porque un papá que está ahí realmente protegiendo, cuidando, viendo el bienestar emocional y de salud de tu hijo, forzosamente tiene límites. De acuerdo. El límite existe. De acuerdo, mira, hay unos pilares importantes en prevención. Uno de ellos es el buen ejemplo. Ujú. El buen ejemplo que se hace, no el que se dice, porque es que somos expertos padres en decirle a nuestros hijos qué deben hacer, pero nosotros no lo hacemos. Y los niños copian lo que ven, no lo que oyen. Entonces, mi papá me decía a mí con un cigarrillo Marlboro en la boca echando humo, no debes fumar porque esto hace daño. Y él fumaba, ¿no? Uno sigue el ejemplo de lo que ven sus padres. Lo segundo, amor responsable. Y ahí llega el punto del que tú estás hablando en este momento. Amor responsable es no solamente dar un abrazo, una caricia y un beso. Amor responsable es decir no. Amor responsable es poner límites. Amor responsable es enseñar que los actos tienen consecuencias. Es mejor que nuestros hijos aprendan de consecuencias en nuestros hogares a que aprendan en la calle. Porque la calle tiene unos métodos muy dolorosos de enseñar, muy dolorosos para enseñar. Entonces, amor responsable, buen ejemplo. Miedo. A mí me parece que un pelado que mañana a los 15 años le ofrezcan una pepa de éxtasis que diga que no, por temor, ganó. Maravilloso. Ganó. Es bienvenido el miedo. Ese miedo es bienvenido. Si nosotros como padres les mostramos a nuestros hijos los riesgos que ellos corren, si dicen que sí, las consecuencias que van a vivir, si dicen que sí, y les enseñamos a temerle a ese sí, va a ser mucho más sencillo que tengan los principios claros cuando llegue la tentación. Sí, que cuando se los estén ofreciendo, tiemblen nada más de pensar De acuerdo. en lo que va a pasar. Y esto puede ser a través de testimonios, Sí. ¿no?
Tú Sí. trabajas muchísimo con eso, ¿no? Sí, muchísimo. Adelante vamos a hablar de todo el trabajo Muchísimo. que hace Nicolás, obviamente, pero ahorita que estamos hablando de prevención, Marigela, si tú ves los amigos míos de mi edad que han tenido vidas sanas y tú les preguntas, ¿qué pasó con usted a los 13, 14 o 15 años cuando tuvo la tentación? Hay un común denominador. Dije que no por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que lo probara, me gustara y no pudiera salir. O miedo a que lo probara y mi familia se enterara y me mataran. Entonces preferí decir que no. Yo no conozco ninguna persona de 80 años que esté muriendo en su lecho de muerte diciendo qué desgraciada fue mi vida porque no consumí cocaína. No conozco ninguno que se arrepienta de no haberlo hecho, pero muchos nos arrepentimos de habernos creído muy valientes y haber dicho que sí. Todos los que dijimos que sí a esa tentación, nos lamentamos por haber dicho que sí. claro, y si estás en los 80, no tu caso, pero estas acuerdo. personas que están en el momento ya agonizando, que dicen, sí, en esa cama donde ya estás realmente recapitulando tu vida y diciendo lo que tú dices, es que todos estos son mitos, son cosas que la gente dice, estas frases de vive intensamente, dale placer a tu cuerpo, alegría, Macarena, así, todo, la verdad, es como todo lo que nos mete, ¿no? El ruido Claro. que nos mete en externo. Y todo eso lo Como único que te vivir aleja. el presente, pero de otra forma, porque yo hablo mucho de vivir el presente, de conectar con tus seres amados. Solo por hoy, solo por hoy, un día a la vez, one day at a time, pero tienes tú que, o sea, si nosotros le inculcamos a nuestros niños de chiquitos principios y valores desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, desde la sensibilidad del sentir, tenemos un camino hecho, tenemos un camino muy largo hecho. Mañana mi hijo, cuando tenga la tentación, va a tener unos principios mucho más claros para poder decir sí o no. Yo no los tuve. Yo no estuve. A mí la primera tentación que yo tuve, yo dije que sí. Yo dije que sí. Yo no tenía la conciencia de dónde podía llevarme ese sí. Hoy tenemos que enseñar esa conciencia a nuestros chiquitos. Tus testimonios, videos. Sí. Ahora, papás, no los manden a ver. Primero vean ustedes todo lo que les recomiende el amigo. Yo se los estoy recomendando aquí en el programa de Padres Asertivos por María Visión, Nicolás. Véanlo ustedes. Siempre es bien importante que ustedes vean el material antes, que vean si sus hijos están listos para verlo, Sí. porque hay de todo. Hay de Hay todo. escenas muy violentas, muy Sí. agresivas que Sí. pueden ser para la vista de uno. Hay otros que lo necesitan, que Sí. ya es el momento, así tú creas que está muy chico, necesita ver eso, necesita Sí. ver a un niño doblándose, muriéndose, realmente con una pena muy grande, un padre sufriendo de esa forma, para que entonces empiecen a despertar. Además es que nuestros hijos están en una etapa en que todos creen que se aman Superman y que están a prueba de todo y que pase lo que les pase no les va a pasar nada de malo y que son inmunes. Y que saben ¿no? todo. Sí, y que saben mucho más que tú. Ujú, Y más que nosotros. y que están más preparados y que que tú nosotros no somos unos sabes. viejos del siglo antepasado. Sí. Pero si tú te echas para atrás, no quiero hablar por ti porque no te conozco, pero por mí, cuando yo tenía 14 o 15 años pensaba lo mismo. Todos, es Mi que papá es un todos. anticuado, mi papá es educado en el siglo antepasado, yo sé más que el viejo. Hoy me siento y veo a mi papá que tiene 75 años y cada día pienso más en las lecciones que me ha dado durante toda mi vida, sin darse cuenta inclusive. Ojalá le hubiera hecho caso. Yo tuve un profesor que decía que la definición de una persona inteligente es aquella persona que tiene la capacidad de aprender de los errores de los otros y no de los personales. Cuando uno aprende de los personales, aprende sufriendo. Si eso es cierto, yo soy el más bruto de todos los brutos, porque yo no aprendo de tus errores, yo aprendo de los míos, pero cada vez que aprendo de los míos me duele. Ojalá uno pudiera aprender de los errores de los otros para que no le tuvieran que doler, para que uno no tuviera que hacerle doler a sus seres cercanos las malas decisiones que uno toma, pero con las experiencias que se aprende. Claro. A ver, ahora dime algo. Como Sí. mamá, como papá, ¿cómo puedo identificar? ¿No? Dime síntomas, cosas que ves, actitudes. Reviso la mochila, no la reviso, los huelo, cada cuánto les hago la prueba, no se las hago. Sí. Todo Acuérdate, como tú. acuérdate, volvamos a un tema. El problema no es el consumo. Entonces tú no arreglas el problema haciéndole una prueba de toxicología que te dé positiva o negativa. Entonces, ¿dónde están esos signos de alerta? Cambio en el comportamiento de mi hijo, cambio en el cumplimiento de normas, cambio en sus hábitos de higiene y de sueño y de alimentación,
cambio en su relación con sus hermanos y sus padres, cambios de amigos. Entonces de pronto de un día para otro empezó a tener unos amigos rarísimos. Todo eso son signos de alerta. Los signos de alerta son los que tú como madre sientas en tu corazón que hay algo que no está funcionando bien con tu hijo. Eso ya es el más signo de alerta. Vayan detrás de eso. Si a ti te huele que hay algo que no está funcionando bien con tu hijo, es porque no está funcionando bien con tu hijo. Regresamos al tema del instinto. ¿Sí? Es lo más sagrado que tenemos y que es un regalo que nos ha dado Dios. El instinto, esta sabiduría parental que muchas veces la dejamos a un lado por llenarla de libros, de videos, de la amiga, del consejo, y este poder realmente escucharnos y decir, nosotros sabemos cuando algo está pasando. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de todos estos temas con Nicolás. No se vayan. Want to change the world, to believe in you, to follow your word, to say I do. But we need some help. We need to drive in Him, to follow the light. I do. Seguimos aquí con Nicolás Merizalde hablando de temas de adicciones, pero sin embargo hemos tocado temas del corazón, temas de instinto, tema de relación padres e hijos, ¿no? Como una cosa nos va llevando a tantos otros temas. Entonces, al final del segmento pasado estábamos hablando de cómo identificar cuando tu hijo... Ahora, pasa también muchas veces que los niños cuando están pasando de la preadolescencia a la adolescencia pueden tener un cambio muy notorio, ¿no? Empiezan por naturaleza o por cosas hormonales también a querer despertarse más tarde, con los hábitos de higiene o de limpieza empezar si era un niño que se acostumbraba a bañar diario, igual de repente empieza ya a no quererse bañar, y tal vez tampoco significa que en ese momento pues ya esté que sea un foco rojo de que esté consumiendo algo, ¿no? Pero sí hay que estar muy al pendiente. Hay que tener los ojos abiertos, hay que tener los ojos abiertos, ser padres en todo lo que eso implica, porque es que además es aburridor ser padre en un momento de la vida. En un momento de la vida es más cómodo decirle a nuestro hijo, ay, quédate viendo el Xbox, sigue jugando FIFA, porque yo tengo ganas de ir a acostarme, y no quedarse uno compartiendo con él después de tener un día largo de trabajo. Entonces, es una corresponsabilidad, ¿no? Es una corresponsabilidad, pero nuestro deber es tener los ojos abiertos. Y es mejor equivocarte por exagerar que equivocarte por minimizar, si te has de equivocar. Sí, esa parte me encanta. A ver, por ejemplo, todas estas salidas en la noche, la fiesta, ¿no? De repente uno puede pues relajarse totalmente y decir, ay, bueno, pararte a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, depende de la hora, 12, no sé, porque ahora los preadolescentes, estamos hablando 12 años, ya empiezan a tener fiestas y hay que irlos a recoger a las 11 de la noche, ¿no? No, bueno, que te traiga la mamá de la amiga, pero la conozco, conocerlos, el famoso Uber, ¿no? Pues Sí. que se venga en Uber, y ahí es donde empiezan a pasar todos estos temas, o sea, lo que tú dices, ser papá
implica trabajo. Implica mucho Nadie trabajo. dijo que no. Implica o sea, son mucho trabajo. satisfacciones maravillosas, pero es un trabajo. Además, porque es que después de un tiempo en adicciones, a ver, la enfermedad de las adicciones es una enfermedad tan poderosa que genera una enfermedad paralela que se llama codependencia, que es la que sufren los Háblanos. padres. Ujú. Entonces, ese padre que no se responsabiliza de ser padre en un momento de la vida, mañana va a tener que responsabilizarse no solamente por ser el padre de un adicto, sino también un padre codependiente. Entonces, mejor que ese mismo padre prevenga su codependencia siendo padre en el momento que tiene que serlo. ¿Sí es claro? Entonces, no nos quitemos la camiseta de padres tan jóvenes. Quitémosla a más viejos si quieren, pero por lo menos hasta que nuestros hijos tengan 18 o 20 años tenemos que estar encima de nuestros hijos. Sí, es que lo que dicen, no, bueno, estos niños, porque son niños, Sí. una niña de 13 años, Sí, sí, de acuerdo. que la ves ya enganchada con algún tipo de adicción, de la que sea, algún tipo de En el desorden. colegio de mi hija tiene 13 años, cumple pronto 14, me llamó alguna de las psicólogas del colegio el año pasado a decirme que han encontrado unas niñas y unos niños del curso de mi hija en un recreo con estos vapors, Ujú. fumando en un baño. Y yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos y después de reunirme con sus papás. Todos eran por curiosidad, pero la gran mayoría de los papás no le vieron ningún problema. No le vieron ningún problema. Entonces, ¿dónde veo yo que está el problema más grave? ¿En la curiosidad del niño o en que el papá crea que no es un problema? En que el papá crea que no es un problema. O sea, la responsabilidad más grande la tenemos nosotros como padres. Ok, a ver, Nicolás papá, te avisan que tu hija está, te la reportan que estaba en el baño con sus amigas, llega Sí. tu hija, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces? Tratando de indagar un poquito por qué. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón a mi hija que sin que ella se dé cuenta o dándose cuenta esté buscando o llamar la atención o escaparse de algún tema que le esté haciendo daño? Entonces, más que preocuparme por el vapor en sí, la preocupación mía es qué hay en el corazón de mi hija que no esté funcionando bien. Le quitas el poder a lo material, Sí. al Sí. tema del alcohol, del Sí, sí, vapor, sí. de lo que sea. Completamente. ¿No? Te vas a la parte humana. De acuerdo, además porque el alcohol sí genera problemas, claro que genera problemas. El dejar de tomar alcohol para un alcohólico trae beneficios per se, sí, si yo dejo de beber, pero el tema no es abstenerse de consumir una sustancia que me está haciendo daño. El tema es lograr encontrar un buen vivir sin esa sustancia. Entonces, si yo he hecho en temas de rehabilitación, la rehabilitación no va a que un adicto deje de consumir, sino a que sane las causas que lo llevaron a consumir. Eso es en el alma, eso es en el corazón, eso es en el espíritu, eso es en los principios, eso es en la espiritualidad, eso es en el hogar, eso es en el pasado, eso es lo que está pasando por dentro del ser humano. Regresamos a lo más básico, que es trabajar en nosotros mismos. De acuerdo, En así es. nuestro más profundo ser y esa conexión, ¿no? Que podemos Mira, tener. yo gané mucho habiendo dejado de consumir alcohol y cocaína, muchísimo. Ahora en marzo cumplo 23 años de haber dejado de consumir, esa es la mitad de mi vida sin consumir y gané muchísimo, pero principalmente en mi proceso, más que el hecho de la abstención de alcohol y drogas, ha sido el conocer qué está pasando por dentro y el sanar lo que está pasando por dentro, lo que me ha dado un buen vivir. Entonces no es tanto el tema del consumo, el consumo dejarlo sí es importante, o no hacerlo es importante, pero lo que tú estás diciendo es lo más trascendental, mirar para adentro. Dime algo, platícanos de toda tu maravillosa labor, porque no crean que lo invité porque es un adicto en recuperación y que tiene un testimonio de vida espectacular para compartir. Además, es un servicio realmente lo que Nicolás hace. Entonces, quiero por favor que todos los papás y todas las mamás sepan dónde encontrarte. Sé que radicas en Colombia. En Bogotá, sí. Ahí es donde tú vives. Sí. Sin embargo, sé que viajas por muchas partes del mundo Sí. para dar conferencias, pláticas, grupos, talleres, Así es. asesorías, Así es. uno a uno, pero tienes todo como un instituto. Lo has dicho todo tú. No he tenido que decirlo yo por fortuna. Sí, mira, yo soy psicoterapeuta. Pero sí, es que esto, mira, yo soy de, cuando son cosas para ayudar hay que compartirlas, ¿no? Hay Muy que, linda. hay que, cuando uno hace las cosas con tanto amor, además, qué bendición de alguien que lo vivió y lo sintió, porque no hay nada como la empatía, De acuerdo. que es lo que tú hoy puedes transmitir a esos jóvenes. Mira, yo soy psicoterapeuta especializado en adicciones y eso no cuenta.
Yo lo que soy es un adicto en recuperación. Nosotros tenemos una institución en Bogotá, en Colombia, que se llama Proyecto de Vida, que es una institución para hacer procesos de rehabilitación o de recuperación. A mí me gusta más el término rehumanización de personas que tienen problemas de adicciones. Cerca del 32% de nuestros pacientes son extranjeros. Son latinos que van a Colombia a hacer sus procesos de rehabilitación y regresan a sus países. Entonces, según tengo entendido, aquí deben estar apareciendo Sí, todos como, tus datos, como unos datos en donde nos pueden contactar. Sí, y yo todas tus estoy, redes sociales, tu correo electrónico, por Clarísimo. favor, para que ustedes, papás, mamás, dudas que tengan. Además, tiene su canal de YouTube, que es maravilloso porque no nos da el tiempo para hablar de tantos temas. Tiene unas cápsulas tan lindas donde habla, ahorita, simplemente lo de codependencia, hay una cápsula especial donde profundiza en el tema. Aquí lo hablamos muy rápido, pero así pueden encontrar de todos estos temas algunas cápsulas, testimonios, De acuerdo. también tienes. Y todo lo que necesiten, porque cualquier duda que tengan merece una respuesta, por más pequeña que crean que sea. Entonces, me escriben al correo electrónico que ahí aparece mi correo personal o a cualquiera de las redes nuestras y siempre encontrarán una respuesta de parte mía para poderles ayudar en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Además, sé que tienes especialistas, Sí. o sea que es todo como todo un equipo, ¿no? Sí. Somos O sea, 18 personas en el equipo, entre médicos, psiquiatras, psicólogos y terapeutas en adicciones. Y hay un común denominador que es muy bonito. Todos somos adictos en recuperación. Todos. No contratamos a nadie que no haya tenido una vivencia personal. Por lo que tú hablas ahorita, tenemos que hablar el mismo idioma con nuestros pacientes. Totalmente. Hoy Sí. más que nunca yo promuevo todo lo que es la empatía. Sí. De verdad, el poder ponerte en el lugar del otro, el disminuir la intensidad emocional del otro, en el hacerle sentir al otro que lo estás escuchando sin ningún Es juicio. que además te duele lo mismo, ¿no? El momento que te sientas con un muchacho que está con un problema de consumo de cualquier sustancia y tú ya pasaste por ahí, tú sabes lo que se siente estar en la posición de él. Tú no te lo imaginas, a ti no te lo contaron. Tú lo lloraste, tú lo sufriste. Yo me quise morir consumiendo. Cuando se me acerca un paciente llorando a decirme, yo me quiero morir, yo sé lo que está sintiendo. Y estas frases de lucha, tú puedes, sácalo, no, tú sabes, tú mejor que nadie sabes que en ese momento es tal tu bloqueo y tal tu dolor que no es lo que te va a ayudar. A mí me salvó la vida mi terapeuta que se llama Enzo Stracamore, un italiano, adicto a la heroína, que había estudiado para trabajar con personas con problemas de adicción, pero que principalmente es un adicto en recuperación, porque él me cogió la mano y me dijo, yo sé lo que está sintiendo, me abrazó y no me dejó solo. Eso es lo que nosotros hacemos, tratar de darle a los adictos lo que nos dieron a nosotros, que es pues, empatía y compañía para que puedan salir de este hueco tan oscuro que es esto. Bueno, yo lo único que sí les puedo decir es que cuando se acerquen a cualquiera de las redes sociales, del mail, a la institución, lo que van a encontrar en Nicolás Merizaldi es la parte humana. Como tú dijiste, independientemente de los títulos que tengan todos los de ahí, esta parte humana de poder conectar con otro individuo que está pasando por tanto dolor, lo va a ayudar, lo va a saber cargar como solo alguien que ha pasado y ha tocado fondo y ha logrado, es un testimonio de vida, de amor y de esperanza, que al final es lo que tratamos de hacer en todos los programas de Padres Asertivos. Así que un invitado más que nos está llenando los ojos y la vida de luz. Que Dios te bendiga por la invitación. Muchas gracias. Para terminar, un mensaje de esperanza que le puedas dar a todos esos jóvenes que también te van a estar escuchando. El mensaje más grande es, primero, en temas de consumo, no se lo metan, no se pierden de nada dejando de consumir, pero a los padres de familia están cerca a sus hijos, denles amor, métanle a Dios en el corazón a los niños desde chiquitos, y si en algún momento ven que hay algún tema que les preocupa, antes que este tema crezca, asesórense, pidan ayuda, cojan un teléfono, escriban un correo, llámenme, yo estoy disponible para lo que ustedes necesiten, pero no dejen que los problemas crezcan porque son progresivos y en la medida que pasa el tiempo se vuelven de un tamaño que son muy difíciles de enfrentar. Nicolás, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya está, bueno, más que comprometido para regresar. Vamos a tener un súper programa porque vamos a tener aquí a Nicolás también con unos testimonios de vida que nos van a seguir dando mucha luz de cómo
acompañar a nuestros hijos en esta... Traeremos unos jóvenes la próxima vez para que también den sus testimonios. Así es, me encanta. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Nos vemos muy pronto. No se pierdan estos programas. Síganos en las redes. Les deseo que tengan una maravillosa semana. Muchas bendiciones. A cuidar a sus hijos. Hasta la próxima. We all have the duty to do good. Through your prayers and support, you can help fulfill this duty. Do you love Jesus? Join our team.